Antes de empezar con la antiderivada, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. La suma y la resta son operaciones opuestas, en el sentido que lo que uno deshace, la otra lo deshace. Y lo mismo aplica para la multiplicación y la división, es decir, lo que una hace, la otra lo deshace. Si tenemos una función f mayúscula y la derivamos, obtendremos una función f minúscula. Como su nombre lo sugiere, la operación opuesta a la derivada es la antiderivada. La idea es el representar una operación que deshace lo que hace la derivada, para estar en perfecto equilibrio, ya sabes, como todo debe estar. El proceso de antiderivación o integral se define de esta forma. Los elementos de la integral son el integrando, la función que se va a integrar y el diferencial, el cual me indica la variable de integración. Es muy importante escribir correctamente la integral, sin que falten términos. Errores comunes incluyen el no escribir el delta x. Recuerden que esto me está diciendo con respecto a qué voy a hacer la operación. Así como la derivada, necesitamos indicar el diferencial de la variable independiente. También debemos hacerlo con la integral. De lo contrario, es como escribir una frase a medias. Ahora vamos a familiarizarnos un poquito con la antiderivada usando funciones algebraicas. Y más adelante vamos a extender el repertorio con funciones trascendentes. Así es, se va a poner más divertido. Recordemos la derivada con este pequeño ejemplo. Tenemos la función x a la 3 más 4 y al derivarla lo que vamos a hacer es que el exponente original de la variable pasa multiplicando a x y después a ese exponente le restamos 1 y nos queda de esta forma. También recordemos que la derivada de una constante es 0, por eso aquí ya no agregamos ningún otro término. ¿Por qué? Porque la pendiente de una constante va a ser 0 y recordemos que la derivada me está entregando aquí la pendiente de la función. A la función que nos arrojó la derivada, ahora, es decir, el 3x a la 2, ahora la vamos a integrar para tratar de obtener la función original, es decir, deshacer lo que hizo la derivada. En la derivada le restamos 1 al exponente, como aquí ya lo vimos. Entonces, en la integral al exponente, le vamos a sumar 1. También a la derivada pusimos el exponente original, lo pusimos multiplicando, por lo que en la integral el exponente que queda después de la operación vamos a ponerlo dividiendo. Uno multiplica, en el otro divide. Así como en el exponente aquí aquí restamos y aquí sumamos. Finalmente vemos que la derivada teníamos la constante que desapareció. Por eso al realizar este tipo de integrales debemos agregar esta constante que está sumándose al resultado. Si se queda como incógnita y si no tenemos información adicional que nos permita calcular el valor de c. En este caso sabemos que el valor es 4 porque sabemos de dónde viene ese 3 al cuadrado, pero no siempre va a ser así. Ahora sí, vamos a ver unas pequeñas fórmulas de integración. Sería buena idea que tomaras nota. La primera es justamente la que usamos para el ejemplo, pero en su forma general. Si estamos integrando la forma x a la n, es decir, esta forma que tenemos aquí, que es la forma que tenemos aquí, x a la 2, pero ya en un ejemplo numérico lo tenemos aquí lo tenemos de forma general. El resultado de la integral va a ser x elevado a la n más 1 y todo sobre n más 1. Y por supuesto el más que ya explicamos. Recuerden, en la derivada al exponente le restamos 1, entonces en la integral al exponente le vamos a sumar 1. Y el exponente que queda lo vamos a poner como denominador, como se hizo aquí. Este exponente que queda aquí se quedó como denominador. Ahora, la siguiente, si integramos una constante, obtendremos una constante multiplicando a x más c, ¿verdad? Más una nueva constante que puede surgir por esta situación. Aquí estamos haciendo que esta constante k multiplique a x, pero aquí estamos diciendo que la variable independiente es x.
Ahora, si integramos una función que está siendo multiplicada por una constante k en este ejemplo, lo que nos está diciendo esta propiedad es que podemos integrar la función así solita y el resultado de esa integral multiplicarlo por esa constante k y vamos a obtener el mismo resultado, siempre y cuando estén multiplicando o dividiendo. Pero si es una suma o una resta, no aplica esto. Entonces, aguas con eso. Después, me está diciendo esto que si tenemos en una integral una suma o resta de varias funciones, en este caso nada más como ejemplo pusimos 2, lo que me está diciendo esto es que podemos integrar las funciones de manera separada y sumar los resultados finales o restarlos según aplique aquí originalmente. Entonces hay que hacer esta pequeña distinción de esta propiedad con esta. Aquí me está diciendo qué hacer cuando tenemos una constante multiplicando una función. La constante la podemos dejar fuera de la integral, integrar la función solita y multiplicar el resultado. Aquí si estamos sumando o restando dos funciones, me está diciendo puedo integrar las funciones de manera separada y hacer la operación original a los resultados finales. ¿Ok? Si estamos multiplicando una función por otra, ya aplica otro tipo de procedimientos que vamos a ver en otro momento. Y para terminar la parte teórica, este tipo de integrales reciben el nombre de integral indefinida, ya que su resultado es la solución general de la integral. Es decir, el más c que tenemos aquí define una familia de curvas con diferentes ordenadas al origen. Pero luego vamos a ver eso más a detalle. Ahorita no hay ningún problema. Y sí, existe, así como esto es una integral indefinida, también existe una integral definida. Pero eso es otra historia. Ahora vamos a borrar el pizarrón para ver algunos ejemplos de cómo usar estas fórmulas de integración. Vamos a tener las fórmulas aquí a la mano y se nos pide resolver dos integrales. La primera de ellas es la que tenemos aquí. Está diciendo que tenemos la integral de x a la 1/3 por dx. Entonces lo que vamos a empezar a hacer es utilizar esta fórmula. Esta función tiene esta forma, de manera que aquí n vale 1/3. Y me está diciendo, lo que valga n, súmale 1. Es lo que estamos haciendo aquí, se muestra con verde. Al tercio original le voy a sumar 1. Y esto que tienes en el numerador, en el exponente, también expresarlo como denominador. Por eso aquí lo tenemos, 1/3 más 1 en el denominador. Aquí en este punto es un ejercicio sencillo. En este punto ya hicimos la operación, ya integramos. Por eso ya no ponemos el integrando y ya no ponemos el de x. Si hubiéramos tenido que hacer alguna operación intermedia de ajuste antes de integrar, seguiríamos colocando el integrando y el de x, pero aquí no, porque ya se integró. De la misma forma en la que después de hacer una suma ya no ponen el signo de suma. Pero aquí podemos simplificar un poquito la situación. Entonces, 1/3 le sumo 1. Para hacer eso, este 1 lo expreso como 3/3 y sumo los numeradores y me queda 4/3. Y el mismo resultado me va a quedar abajo. Finalmente, para quedar como un poco elegante, simplificamos esta expresión de aquí. Aquí aplicamos el paso de la muerte, de manera que este 3 del denominador pasa multiplicando al numerador y este 4 se queda abajo solito, pobrecito. Y este es el resultado de este ejercicio. Entonces utilizamos esta fórmula. Para el segundo ejercicio vamos a utilizar ahora sí las 4. Se fijan, lo que tenemos aquí es una suma de dos funciones. Es decir, tenemos esta situación. Una de ellas es 6x al cuadrado y la otra es 3. Entonces lo primero que vamos a hacer es separarlas en dos integrales, respetando el signo original. Aquí está, me está diciendo que voy a sumar el resultado de esas dos integrales. Ahora, se fijan en esta integral de aquí, tenemos una constante que está multiplicando a la función. Es decir, tenemos esto de aquí. Y a la vez tenemos en la segunda integral, tenemos, esto es este de aquí, constante por función. Entonces podemos dejarlo fuera.
Y aquí ahora sí tenemos una constante sola integrándose. Ahora sí tenemos esta situación. Entonces, se fijan, si tuviéramos x al cuadrado solo, sería x a la 3 sobre 3, porque al exponente le sumamos 1 y lo ponemos como denominador. Y esto se queda multiplicando por 6. Ahí está. Y al integrar la constante, simplemente le agregamos x, como lo indica aquí. Y ya que esto partió de una sola integral, solamente basta por colocar un solo más c. Ahora ya nada más aquí podemos simplificar poquito y se acabó. Ok, entonces aquí utilizamos las 4 fórmulas de integración con las que vamos a iniciar. Y esto será todo por el video. Bye bye.